docentes de educación continua de la PUC y aplicar en nuestro quehacer docente las estrategias de enseñanza-aprendizaje con inteligencia artificial, que es el tema que en este webinar desarrollaremos. Con ocasión de este relevante tema, es oportuno también promover el sentido reflexivo y crítico acerca de las implicancias éticas y sociales del uso de la inteligencia artificial, IA, en la educación. Y por supuesto, desde nuestro rol docente, fomentar la responsabilidad en su aplicación. Antes de presentarles a nuestra ponente, queremos comentarles algunas precisiones. Contaremos con un tiempo aproximadamente de 40 minutos para la exposición del especialista y durante ese tiempo ustedes pueden formular las preguntas acerca del tema y las escriben en el chat. Brindaremos posteriormente un espacio de tiempo luego de la exposición para dar respuestas. Este webinar está a cargo del especialista Tatiana Torres Zapata, profesora de Avanza. Ella es magíster en docencia universitaria y licenciada en comunicaciones, con más de 11 años de experiencia como profesional en la creación y desarrollo de cursos virtuales, así como el uso avanzado de las TIC en entornos virtuales e híbridos. Enseñanza y capacitación virtual didáctica, Web3 y metaverso. Inteligencia artificial para educación, en la enseñanza con métodos creativos, marketing digital y creación de contenidos en redes sociales. Creación de eventos virtuales, mapas mentales para educación y emprendimiento, video marketing para redes sociales, creación curricular de programas de aprendizaje, supervisión de programas de e-learning para organizaciones educativas. Bienvenida, Tatiana, adelante. Hola con todos, buenas noches. Bueno, gusto de saludarlos. Me alegra que varios de ustedes están aquí compartiendo sus videos, así que aprovecho en saludarlos cara a cara, que da otra sensación, ¿no? Y bueno, sí, gracias por la presentación, Irene. Y bueno, a continuación les voy a pasar a compartir lo que tenemos preparado, porque este tema en lo personal siempre me apasiona muchísimo porque he podido compartir con diversos docentes de diversos niveles educativos y hemos podido también compartir muchas dudas, muchas preguntas que surgen alrededor de esta nueva tecnología, que vamos a ponernos un poco en contexto, no tenemos ni un año siquiera de que salió al mercado abierto el chatbot más conocido, que es ChatGPT. Entonces, realmente es algo que lleva muy poquito tiempo, pero que está en menos de un año avanzando muchísimo a una velocidad que a veces yo les confieso, considero que a veces es humanamente muy difícil seguirle esta carrera. Muchos docentes conversaban conmigo y me dicen, normalmente solemos capacitarnos una vez al año en ciertos temas, con ciertos recursos de enseñanza-aprendizaje. Pero en estos meses hemos notado un cambio y que esto está sucediendo a mucha velocidad, algo que antes no teníamos con tanta presión entre llevar un conocimiento, aplicarlo en el aula, porque vemos que los estudiantes tienen otras vías fuera del aula, que como las redes sociales, en donde se enteran ni bien salió algo nuevo en horas de cómo funciona. Son tan curiosos de que ya están poniéndose a investigar, creándose cuentas, probando, aplicando en sus tareas, en sus trabajos, y nosotros nos sentimos por un lado entre temerosos, pero a veces también curiosos, porque no queremos quedarnos atrás, ¿no? Yo creo que sentimos una gran responsabilidad porque depende mucho de cómo nos preparemos para prepararlos a ellos, porque notamos ya que este futuro está siendo muy distinto a lo que pensábamos que iba a llegar a ser. Y bueno, hoy les prometemos esto, que hoy van a aprender 3 estrategias de enseñanza-aprendizaje con inteligencia artificial. Para iniciar un poco esto, y miren esta imagen tan curiosa, hace unos años, nada más para comentarles esta anécdota, si ven esta imagen está con un poco de mis facciones, con una fotografía mía, y ahora nos podemos convertir, no sé si son fanáticos de Marvel, de los cómics de Spider-Man o de Thor o de todo este multiverso.
Pero ahora cada uno de nosotros puede tener su versión de multiverso. ¿Se imaginan tener a un docente científico, luego su versión de docente superhéroe, una versión de una docente aventurera o que está en cómics, etcétera? Entonces, ahora realmente tenemos una forma muy amplia de poder presentarnos para crear un interés en el aula. Entonces, vamos a ver un poquito qué entendemos por inteligencia artificial. Dentro de todo el contexto, si ustedes se fijan aquí en un buscador como Google y colocamos el término de inteligencia artificial, nos damos cuenta que, miren, el día de hoy tenemos 183 millones de resultados. Sin duda, en Wikipedia, por ejemplo, vemos que los términos usan palabras un poquito técnicas. Notamos que nos hablan de que tiene que ver con las ciencias de la computación, nos hablan, por ejemplo, de palabras como sistemas informáticos, nos hablan de algoritmos, nos hablan de máquinas y que tiene que ver con algo relacionado a la inteligencia humana y cómo las máquinas tratan de realizar tareas que los humanos antes hacíamos, ¿no? Estos términos nos pueden sonar un poquito técnicos, pero vamos a darle un contexto más sencillo, ¿bien? Nosotros, ¿qué hacemos normalmente dentro de una tarea, por ejemplo, del aprendizaje? Tratamos de enseñar a otros seres humanos, ¿verdad? Ya sea que sean muy pequeños o ya que se encuentren en educación superior. Independientemente de la etapa de aprendizaje, esa es la experiencia que nosotros mostramos e intentamos enseñar a otro ser humano para que esta persona aprenda algo nuevo. Con la inteligencia artificial es muy parecido, tiene mucha similitud si se ponen a pensar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es solo una forma de enseñar a quién, no un ser humano, sino una máquina, a poder pensar y aprender como los humanos. En este camino, las máquinas ya saben muchísimas cosas. Todo se resume en los autos autónomos. Yo creo que es uno de los ejemplos más claros de todo lo que una máquina puede hacer. Si tú te puedes sentar en un vehículo que no está manejado por un humano y llegar vivo a tu destino, yo creo que ya podemos decir mucho de las máquinas, porque pueden detectar peatones, imágenes, objetos, todo en tiempo real. Te pueden conducir a tu destino e incluso de una forma más segura que una persona, quién sabe. Entonces, vemos que la inteligencia artificial está en todos lados, no solamente digamos, en el lado tecnológico. Está bien que en Wikipedia nos hablen de algoritmos, pero sinceramente está en las cosas más inesperadas posibles. Netflix, las redes sociales, los celulares, los mapas cuando no encontramos una dirección, todo es inteligencia artificial. Hasta los niños pequeñitos. Mi hijita tiene 4 años, abre YouTube Kids y ya le muestran algoritmos, les muestran sus videos favoritos. A pesar de que ella es una niña, ya puede exponerse a esta tecnología. Entonces veamos un poco aquellos ejemplos de inteligencia artificial aplicado a educación, ya que es una de las cosas que nos mueven acá principalmente, ¿no? Uno de los ejemplos que yo les podría decir es que la forma en la que uno trabaja, y esto se llama los flujos de trabajo, cambian un poquito con la inteligencia artificial. Canva es una de las muchas herramientas que existen para hacer presentaciones. Pero ¿por qué les muestro este ejemplo? Porque actualmente ya, bueno, ¿qué hacíamos antes? Usábamos PowerPoint, ¿no? Ya los más modernos usábamos Keynote o tal vez Google Presentaciones en la nube para crear diapositivas y dar clases. Pero ahora con la IA, lo que ven a continuación, yo estoy en Canva, por ejemplo, tengo un documento con texto nada más. Y con solo darle clic aquí en convertir, en la esquina lateral, miren, automáticamente todo el texto que yo tenía se ha convertido en una diapositiva. Yo puedo ver aquí el diseño, mi diseño favorito, y le doy simplemente un clic y todo el texto que yo tenía en un documento se ha convertido en una diapositiva. ¿Qué decimos como regla general con las diapositivas? Que no hay que saturarlas de texto. Y miren lo que automáticamente la IA ha creado. Ha sido unas diapositivas que no están nada saturadas de texto.
Miren otro ejemplo, ¿bien? Vamos a poner aquí, vamos a ver por aquí. Se me fue el nombre de otra de las herramientas que uso. ¿Cómo se llamaba? Hay varias herramientas en esto, pero bueno, dentro de las capacidades, miren, hemos visto que en un par de segundos hemos creado una presentación con un texto. Bien, otra de las opciones o ejemplos que podemos hacer, y esto tiene que ver mucho con que ya como docentes, a veces, o incluso estudiantes, dedicamos mucho tiempo a tareas repetitivas. Una de ellas son, por ejemplo, la creación de lecciones de aprendizaje. En este ejemplo que yo les muestro a continuación, voy a agrandar un poco aquí la imagen. Yo creo que este ejemplo me gusta mucho contarlo porque una de las cosas que más nos detienen es lo siguiente, nos dicen que hay un chatbot, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, que es el más conocido de todos. Nos dicen, puedes escribir un mensaje aquí y la inteligencia artificial te va a responder. Pero cuando tú ves ejemplos de otras personas haciendo esto, te dan a entender que hay que saber exactamente qué escribir en ChatGPT, que es uno de los chatbots más grandes que existen, ¿no? Pero con este ejemplo vemos que no necesariamente es así. Lo importante es practicar y practicar y practicar. Literalmente para poder llegar aquí a darles una clase, yo tengo muchas horas de prueba y error con un chatbot. Entonces, iniciando, hay que practicar. Luego, este es otro ejemplo. Podemos hacer lecciones de clase con definiciones básicas. No necesitamos saber crear prompts muy avanzadas. Si es que recién comenzamos, podemos usar opciones más sencillas. Por ejemplo, aquí yo le pregunté a ChatGPT qué hacen las gafas de VR o de realidad aumentada. Es una pregunta muy básica como qué hacen las células, qué hace un concepto, ¿no? ¿Qué hacen, por ejemplo, los autos autónomos? ¿Cómo funcionan las matemáticas o las ecuaciones? Preguntas súper básicas para iniciar. Y vemos aquí que me entregó una definición, en este caso de lo que hacen las gafas de realidad virtual. Entonces, a continuación, eso es lo increíble de un chatbot, que es como un WhatsApp, pero con inteligencia artificial, porque en WhatsApp, ¿qué hacemos? Escribimos un texto y lo recibe otro ser humano, ¿no? Y nos contesta, y se hace un hilo de conversación que va subiendo y va subiendo. Aquí, con un chatbot, nosotros mandamos un mensaje, pero no a un ser humano, sino a una máquina, y esta máquina nos responde, ¿no? Nos responde el mensaje, y nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos continuar conversando con este chatbot y se va creando un hilo de conversación. Entonces, yo le dije, ok, ahora explícame en formato de puntos o formato de viñetas, ¿qué es la realidad virtual? Y vemos acá que el chatbot en formato de viñetas me va contando qué es la realidad virtual. Y luego le digo, crea un plan de estudios explicando esta tecnología. Y vemos que a continuación me ha creado algo que yo llamo un esqueleto, ya que es importante cuando hablamos de crear lecciones, hablar de los esqueletos. ¿Por qué? Porque en la docencia a veces nos toma mucho tiempo preparar lecciones desde cero. Con un chatbot no es necesario partir desde cero, ya que nos puede dar más o menos un esquema. En este caso vemos a continuación que me da un poco una propuesta de cómo podría tener yo una clase sobre este tema. Me da varios temas, varios subtemas, que yo como docente puedo desarrollar basado en mi propio conocimiento o podría desarrollarlo junto con la inteligencia artificial. Pero algo que es muy importante marcar una línea es que debemos de asumir siempre cuando usamos un chatbot como este que algo está mal, a no ser que o dominemos mucho el tema, podamos verificar,
o que podamos hacer una investigación de cada una de estas piezas que nos vaya creando ChatGPT para saber si es verdad o no. Porque muchos piensan que lo que nos cuenta un chatbot, en este caso ChatGPT, es cierto, pero no toman en cuenta de que podrían mentirles. Justamente un diario como el New York Times le preguntó a ChatGPT cuándo fue la primera publicación que hizo el New York Times. Y efectivamente ChatGPT mencionó la fecha correcta, pero no la publicación. Y esto sucede de vez en cuando y lo vamos a conversar más adelante, pero vemos que es una de las formas en las cuales puede alucinar, puede darte información falsa. Entonces siempre hay que ver cuándo usar qué herramienta, ¿no? Cuando hablamos de crear lecciones, lo que yo siempre recomiendo es que usen ChatGPT si es que van a usar una lección de un tema que no ha cambiado hasta el 2021, porque es un modelo que está hasta septiembre del 2021 nada más, todo lo que pase de ahí en adelante no lo sabe, o que pueden usar otro chatbot como BART de Google, que aquí sí ya tiene, y hay que diferenciar eso también, es gratis, tiene acceso a Internet y nos puede dar información. Nuevamente, puede equivocarse, pero nos da opciones para poder nosotros verificar en el mismo Google, por ejemplo, cómo funcionan las células. Digamos que yo tengo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo funcionan las células? Y puedo preguntarle a BART y aquí vemos que me da el resultado en texto, también lo puedo escuchar, pero el hecho es que yo debo de asumir siempre que esto puede que no sea real al 100%. Lo que me gusta de BART es que aquí hay un botón que se llama buscar en Google. Si yo doy clic aquí y doy clic aquí abajo, me va a llevar directamente a un navegador en donde yo puedo contrastar la información con páginas web de confianza, que son con información real y no hecha por un robot de inteligencia artificial, lo cual facilita un poco más este trabajo de investigación. Dentro del campo de la educación, también podemos usar los chatbots como simuladores o para hacer juego de roles. Muchas veces necesitamos que el estudiante pueda dominar o practicar un escenario y cómo reaccionaría. Queremos ayudar a que pueda pensar en qué situaciones o problemas podría aportar soluciones creativas. También para la creación de rúbricas, eso es una tarea muy repetitiva que muchos docentes hacen y que se puede hacer de forma muy práctica dentro de un chatbot. También crear actividades. Yo creo que nunca hemos estado en una época tan interesante porque antes crear una actividad, más cuando se trataba de algo personalizado, nos tomaba horas o semanas crearlo. Solamente para un estudiante, imagínense personalizar lecciones para toda un aula. Pero ahora podemos crear actividades basado en los intereses de los grupos de alumnos o de cierto alumno de forma individual y podemos explorar esto mucho más a fondo. Los chatbots de inteligencia artificial también son muy buenos para resumir textos. Crear animaciones es otro ejemplo de lo que podemos hacer con la inteligencia artificial. Aquí voy a pasar a compartirles con sonido un breve video de cómo podemos crear este tema de avatares animados. Hola amigos. Hoy estamos en esta hermosa villa en la playa, y nos espera una emocionante aventura. Vamos a descubrirla juntos. Una de mis pasiones en mis tiempos libres es estudiar animación. Para haber hecho yo algo así en uno de mis programas de animación me hubiera tomado mínimo una hora o más. Y me puse muy contenta cuando veía que esto lo pueden hacer ahora en un par de minutos, solamente con texto. No necesitan saber animación ni nada de eso. Desde generar la imagen, el audio y la animación en general, en un par de minutos, sin exagerar. Eso ahora es posible. Y no solamente una animación tipo Avatar, también podemos tener una animación 2D como la que hice aquí,
en donde básicamente hay un personaje que va variando de escenas y se va acompañando de un texto, ¿no? Ya no es como este estilo 3D que vimos al inicio, sino es un estilo más 2D, lo cual para usos académicos es genial para ir explicando ideas de forma más didáctica, ya que tiene muchas transiciones y personajes que se van moviendo en el camino. Esta es la página que usé, Steve Eye, para hacer esta otra animación en 2D. Y esta es una mezcla de una de las... Este dibujo lo hice a mano, pero si ustedes se fijan, el fondo del cielo y el arco iris, y si se fijan incluso más en detalle, el humo del café que está aquí, se mueve todo esto, ¿no? Y yo usé inteligencia artificial para animar partes de una imagen. O sea, la imagen era estática y pude animar ciertas partes con inteligencia artificial. Entonces podemos explorar todas estas cosas y más. Solamente esto es un par de ejemplos de lo que podemos hacer. Pero en esta explicación sencilla, sin duda, yo sé que no soy la única que se ha topado con muchos retos y desafíos dentro de lo que es inteligencia artificial, porque notamos que hay una falta de preparación en saber qué herramienta uso. Incluso hay una noticia que leí recientemente, un docente que reprobó a la mitad de su aula porque el docente no sabía que no debería de usar ChatGPT para comprobar la veracidad de los trabajos de los estudiantes. Entonces, este desconocimiento, tanto de los docentes como de los estudiantes, que a veces sin saber usan un chatbot sin saber que podría dar la información que no es verdad del 100%, no saben cómo hacer una investigación que involucre inteligencia artificial, pero que también nos brinde una mejor calidad de la información. Entonces se necesita, como parte de este desafío y retos que tenemos ahora, nosotros primero prepararnos e informarnos para preparar e informar a los estudiantes, porque ahora los estudiantes usan ChatGPT, usan BART, Perplexity, muchas herramientas, pero están como que ven lo que puede hacer, pero no en lo que puede hacer mal. Y hay muchas cosas que pueden salir mal, sin duda, al tratar de usar estas herramientas. Cuando hablamos, por ejemplo, otro desafío, ¿no? De la inteligencia artificial con el tema de integridad académica. A veces hay un sentimiento hasta de traición, he leído mucho entre los profesores con los alumnos, por lo difícil que se ha convertido ahora saber si un trabajo es o no hecho por el alumno. Hay una alta desconfianza y hasta la parte tan importante que considero ahí en un educador, que es confiar y apostar y asumir lo mejor por su estudiante, se está quedando un poco débil ese lado, por esta sospecha, no es como una relación de pareja, ¿no? Sospecho que tú me engañas y todo lo que me dices asumo que es falso o que algo tramas, ¿no? Existe un poco ese sentimiento de recelo entre el estudiante y el docente, porque no sabemos distinguir si un trabajo fue hecho por IA o no. Por ahí hay un poco de desilusión, ¿no? Porque el docente siempre asume que la enseñanza es una experiencia única, pero a veces piensa que el estudiante lo va a ver igual, pero se da cuenta que no es así, que tal vez el estudiante tiene una sobrecarga de trabajo y simplemente usa la IA para un copiar y pegar y pasar del rato, ¿no? Entonces, ¿cómo inspiramos a los alumnos a que usen la IA para su aprendizaje y no para copiar y pegar? Allí viene también un gran desafío. Y con las citas y referencias, y esto también se aplica para nuestros trabajos como docentes y también para los estudiantes. Yo creo que un gran desafío está en mi alumno que tendría que hacer, ¿no? Citar ChatGPT, citar BART, citar cuando usa una herramienta de IA o no citarla.
Si yo estoy haciendo un trabajo administrativo que es súper repetitivo, hasta hay plantillas donde se repite el mismo esquema, ¿debo de citar a ChatGPT o a BART? ¿Qué debo hacer? Hay una gran confusión, ¿no? Entre qué citar, qué no citar, si el estudiante usa una herramienta o una parte de texto o de audio, de video, de imagen para un trabajo o con un fin académico, ¿hasta dónde se le podría permitir usar esto? Es todo muy nuevo, pero ya hay muchas medidas que se están tomando tanto en educación superior como en los demás niveles académicos. Y lo importante que tenemos que saber para quedarnos con la idea es que cuando hacemos un trabajo, presentación, algo que requiera que extraigamos o investiguemos un tema, es recomendado citar. Pero cuando hablamos tal vez de un trabajo repetitivo, administrativo, donde la plantilla es prácticamente lo mismo, no es muy necesario por un poco de sentido común, es bastante repetitivo, entonces como que no, pero tampoco abusar demasiado, ¿no? Justamente en mi último boletín que publiqué en mi newsletter hablaba de esto, de no podemos callar y quedarnos en un rincón y ver cómo los alumnos están todo el tiempo así con la pantalla y el celular. Y si hay una pregunta, prefieren preguntarle al chatbot antes que al profesor y allí se pierde por completo una oportunidad de debate, se pierde por completo una oportunidad de reflexionar en un tema. O sea, el profesor también se queda como en un rincón porque se delega prácticamente todo a una IA, ¿no? Tenemos que recuperar un poco más eso, ese lado humano, ese lado de debate y saber, ok, hay una herramienta, ok, hay una posibilidad, una oportunidad para poder crear aprendizajes interesantes, vamos a ver cómo trabajar eso a favor del aprendizaje, ¿no? Y no en contra. Entonces vamos un poco englobando este tema en estas tres enseñanzas, ¿bien? Básicamente estas estrategias nos van a ayudar para aplicar en tanto enseñanza como aprendizaje. Primero tenemos que saber, la primera estrategia tiene mucho que ver con un mix. Bien, a veces dentro de la docencia o si eres estudiante, estás estudiando, tratamos de apropiarnos mucho de lo que hacemos, de lo que sabemos. Y cuando llega una herramienta nueva como la inteligencia artificial, años atrás la calculadora, años atrás la fotografía, una cámara de fotos, hoy es la IA, notamos un poco de intimidación, ¿no? Como nos va a reemplazar, el tractor nos va a reemplazar a los obreros, ¿no? Una cámara de fotos ya va a reemplazar al, no sé, a un pintor o tal vez otro tipo de tecnologías, ahora la IA, ¿no? Pero puede reemplazar muchísimos trabajos y lo va a hacer y por allí nos ponemos un poco temerosos de usarla o no usarla. La verdad es que esta tecnología avanza rápido. Eso no hay duda. Avanza rápido, no se va a ir a ningún lado y está abarcando todas las industrias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver cómo trabajar con esto que ya existe. No pretender que no existe y prohibirla, sino por el contrario, ver cómo le doy la vuelta a esta herramienta. Y una de las cosas que yo les invito como principal objetivo es buscar una inspiración. Es un trabajo híbrido entre la máquina y el humano. Y aquí les voy mostrando un poco este concepto del nuevo Ikigai. Vamos a notar situaciones, porque sí va a pasar, en las que podemos delegar cosas a una máquina. Probablemente sean las cosas por el momento de menor importancia o que requieran un proceso muy repetitivo y aburrido y se lo vamos a delegar a una máquina. Bien, van a haber otras circunstancias en donde vamos a necesitar trabajar solamente nosotros, sin intervención de aparatos, ni máquinas, ni nada por el estilo. Solo ser humano, probablemente con tu papel y lápiz, tratando de crear, de imaginar y trabajar por tu lado, humano. Bien, pero ahora tenemos
a la inteligencia artificial y vemos que en el medio van a haber momentos y eso es lo importante en la educación, saber entender cuándo son estos momentos. Van a haber momentos en donde el humano y la máquina trabajen juntos, ¿bien? Y esto va a ayudar en el lado educativo a que yo sé que por miles de razones, tal vez nunca le hemos pedido a un estudiante que nos cree un libro de principio a fin con portada, con índice y tabla de contenidos y demás, porque pensábamos que tal vez es un trabajo muy avanzado o muy difícil, pero en este Ikigai, en donde el alumno puede trabajar con una máquina, podemos hacer trabajos avanzados. Nada de trabajos básicos, trabajos avanzados. Ir a un próximo nivel que antes no íbamos a poder. Que antes no podíamos pedirle a un estudiante que haga una película. Bueno, ahora sí podemos pedirle a un estudiante que nos haga un documental entero con imágenes de inteligencia artificial, con voz de inteligencia artificial. Que antes no podíamos decir a un estudiante que se cree tal vez un noticiero con noticias últimas de ciertos temas, pues ahora podemos coordinar con estudiantes para poder crear una presentadora virtual y que pueda dar noticias. Entonces podemos hacer cosas que antes no era posible por diversos motivos o recursos y ahora vamos a encontrar situaciones en donde la máquina y el humano pueden trabajar juntos. Y yo creo que el ejemplo que en lo personal les podría compartir es que una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer es la ilustración digital. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una idea de cómo queremos que sea algo en nuestra cabeza, pero es tan difícil expresarla con detalles y precisión de cómo podría ser esto. Entonces, en este caso, yo tenía la idea de que quería crear una pieza digital de arte con mi iPad, dibujarla yo misma, humano, haciendo este dibujo, pero tenía esta idea de colores, de una situación como de cafetería, que se siente una atmósfera un poco tranquila, con una iluminación así muy bonita, y crear este sentimiento. Entonces traté de, con una herramienta para generar imágenes, formular solo con texto esta idea, tratar de apoyarme con la máquina, en este caso con la inteligencia artificial, para plasmar esa idea. Si se fijan esta idea que me dio la inteligencia artificial, porque esta imagen fue generada por inteligencia artificial, vemos que el pie, concretamente, no me equivoco, el pie izquierdo está un poco deforme. Si ustedes se fijan en los ojos, no son del mismo tamaño. Por allí la mano sale un poco deforme, pero el concepto está allí, ¿no? Un poco en bruto, pero está allí. ¿Qué es lo que hice yo? Bueno, en base a este concepto que ya lo veía claro con la inteligencia artificial, ya luego yo a pulso ya dibujé todo desde cero y este fue el resultado final que hice. Entonces, adapté un personaje, me basé mucho en la atmósfera y el concepto inicial para crear el proyecto final, que fue 100% humano. Entonces, dentro de la educación, como principal estrategia es, vamos a poder trabajar con las máquinas para crear proyectos más complejos o poder traer al mundo real o trabajar cosas más palpables porque vamos a poder plasmar mejor nuestras ideas, ya que solamente con texto una máquina me pudo crear todo el concepto que yo quería para la pieza que iba a hacer. Y este es el toque humano y esta es la máquina, ¿no? Esta es la máquina y el toque humano está acá, porque esto fue 100% hecho por mí, ¿no? A pulso. Es uno de los muchos ejemplos de cómo se puede aplicar estas estrategias. Ahora, yo con mucha confianza puedo comentar que nunca hemos estado tan cerca de la personalización del aprendizaje. Yo no les voy a decir que es fácil ni sencillo, pero posible. Si somos lo suficientemente curiosos, podemos en BART, en ChatGPT o en el chatbot que ustedes deseen. Por ejemplo, pongo un ejemplo aquí muy sencillo. Por ejemplo, soy docente
tengo un estudiante de 20 años que tiene dificultades para, digamos que tiene una dificultad para redactar una novela de ciencia ficción. Necesito que mis estudiantes presenten una novela completa como trabajo final del semestre. ¿Qué actividad personalizada puedo darle basado en sus intereses, que son las películas de, por ejemplo, Tim Burton? ¿Qué estoy haciendo acá? Tengo un estudiante. Noto que tiene una dificultad de aprendizaje. Puede ser, se le dificulta la tabla del 7, puede ser, se le dificulta conjugar verbos en inglés, se le dificulta prestar atención, la lectura o la comprensión lectora. En este caso, yo he puesto que un estudiante de 20 años tiene dificultad para redactar una novela de ciencia ficción. Y le comento que sus intereses son las películas de Tim Burton. Y quiero aquí que me dé una idea de qué actividad personalizada puedo darle a este estudiante para moverlo y fomentar que pueda terminar su trabajo final. Y aquí vemos cómo me va creando varias actividades, ¿no? Por ejemplo, actividad 1, y algo interesante que tiene esta prompt es que yo le coloco que tiene 20 años mi estudiante. ¿Por qué? Para que las actividades que me cree personalizadas sean adecuadas para un estudiante de esa edad. Aquí, por ejemplo, me da varias propuestas, desde estudiar personajes, reimaginando escenarios, interconexión de historias. Y si se fijan, ustedes aquí, los ejemplos de cada actividad están basados y asociados en todas las obras de Tim Burton. Entonces, lo que yo estoy haciendo es creando una actividad que me ayude a mover al estudiante para cumplir el objetivo de aprendizaje y estoy moviéndolo y motivándolo con algo que a él mismo le interesa hacer. Puede ser que su interés ahora sean películas de Tim Burton, puede que sea dibujar, puede que sea una cantante, lo que sea que le interese, tú puedes usar estos chatbots para crear estas actividades personalizadas. Que miren lo rápido que me ha creado concretamente 8 diferentes actividades. Entonces, en el tema de personalizar el aprendizaje nos va a permitir eso, ¿no? Adaptar lecciones. Este es uno, por ejemplo, de los videos. Él Miren. buscaba la ciudad perdida de los incas. Bingham llegó al sitio con la ayuda de un campesino local llamado Melchor Arteaga, que le habló de unas ruinas en la cima de una montaña. Bingham fue el primero en explorar y documentar la ciudadela inca, que había permanecido oculta durante siglos. Bueno, aquí les compartí un video Machu Picchu fue descubierto en 1911 por el profesor educativo, concretamente hablando de Machu Picchu. Esta imagen con IA, este Machu Picchu recreado con IA y todos los demás personajes, y estas fueron las herramientas que usé. Entonces a veces se nos hacía complicado explicar cosas, pero ahora podemos adaptar lecciones según los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, también las actividades como las que les mostré, ¿no? Con diferentes estilos de aprendizaje. Antes nos tomaba días, ahora simplemente minutos o segundos para poder crear una actividad personalizada que capture sus intereses, ¿no? Acá les dejo otro ejemplo con Albert Einstein, por ejemplo. Las células son como pequeñas casas para nuestros cuerpos. Son tan pequeñas que necesitas un microscopio para verlas, pero son muy importantes. Cada célula tiene un trabajo especial para ayudar a mantener a nuestro cuerpo sano y funcionando bien. Imagínate tener una ciudad entera de células trabajando juntas en tu cuerpo. Otra ventaja de trabajar con inteligencia artificial es que te puede procesar hasta los conceptos más difíciles, más complicados, más complejos y avanzados en varios niveles educativos. Por ejemplo, yo puedo explicarte la computación cuántica
para un nivel de niños o nivel secundario o nivel superior, entonces puedes usar estos lenguajes para poder recrear todos estos temas, por más complejos que sean, de formas bastante didácticas. Y ahora, otra de las cosas también e inconvenientes que surgen dentro de la educación es cómo encontrar buenas fuentes de información, ya que se habrán dado cuenta que yo les dije que con ChatGPT o BART, en este otro ejemplo, si bien son modelos de inteligencia artificial, este es de Google, este es de OpenAI, existen formas de poder obtener buenas fuentes de información. No le estamos sacando un gran provecho a esta tecnología si es que no sabemos de dónde obtener buenas fuentes de información. Por ejemplo, umata.ai es una web muy, muy interesante porque lo que logra hacer es procesar documentos pesados. En el tema académico, y aquí les muestro un ejemplo, estoy en la página de Umata, y muchos me dicen, no, pero usar inteligencia artificial no lo hago porque yo sé que está sesgado o que la información puede ser falsa, lo cual es correcto si usamos directamente un chatbot. Pero Umata, que fue también desarrollado por un estudiante también, que tenía muchos PDFs que procesar largos, hizo esta página con la finalidad de ayudarnos a poder hablar con los documentos. Yo aquí, en el lado lateral, tengo un PDF de la UNESCO de un foro internacional sobre IA en la educación. Es un PDF muy largo, miren todas las páginas que tienes, muy, muy largo. Y aquí viene la gran ventaja que nosotros tenemos con la IA, concretamente para fines académicos. Todo lo que sea investigación, todo lo que sean documentos como estos, súper largos, pueden subirlos en Umata. Y de esta manera, en el lado lateral izquierdo, ustedes van a tener prácticamente un experto que la misma máquina, no sé si ustedes se familiarizan con La Pequeña Maravilla, con esta serie de televisión, pero si se acordarán, cada vez que le daban un libro para leer a La Pequeña Maravilla, lo hacía en un instante, súper rápido. Bueno, Umata es como Su Pequeña Maravilla. Literalmente ustedes le suben un PDF súper amplio, súper extenso, y en el lado izquierdo van a poder ustedes, incluso en español, y aquí puse a propósito este documento en inglés, porque otra ventaja que tiene la IA es que ya no hay barreras de idioma. Sencillamente yo puedo tener un documento en cualquier idioma y preguntarle aquí en Umata toda la información relacionada a ese documento en mi propio idioma, lo cual antes no se podía hacer y que ahora es mucho más viable. En este caso, el documento está en inglés. Yo aquí en español, en el lado lateral, le he preguntado que me dé un resumen en español sobre este documento. Y aquí me está dando la principal resumen de qué trata este documento. Yo le puedo hacer las preguntas que yo quiera. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales o cuáles son los temas principales que hablan en este documento, por ejemplo, ¿no? Y se lo mando como una pregunta. Literalmente es tener a un tutor, a un profesor que se ha leído todo este documento entero de pies a cabeza y está en la posibilidad de darme respuestas sobre la información relacionada a este documento en español, ¿no? Entonces acá yo le coloqué cuáles son los temas principales y aquí me responde, ¿no? Todos los temas principales que se han hablado principalmente en el documento y puedo hacerle las preguntas que yo crea conveniente sobre este PDF. Acá me dan también preguntas de ejemplo que podría preparar o preguntar sobre el documento. De esta forma, es una forma de usar inteligencia artificial con documentos que tienen información veraz, pero usando la facilidad y este superpoder de las máquinas de leer tan rápido para obtener
la mejor información posible de esos documentos. Y otra cosa también que tenemos ahora con ChatGPT 4 son los plugins. Dentro de este plugin, por ejemplo, hay un plugin, miren aquí, ha pasado, muchas personas son muy curiosas y han querido probar recetas. Si yo, por ejemplo, no usara un plugin y solamente uso la versión gratuita de ChatGPT y le pido que me dé la receta para un postre, digamos un pastel de chocolate, es altamente probable que pase, porque ha pasado, que no me dé las medidas correctas, que me dé como resultado un pastel muy feo, si yo sigo la receta al pie de la letra. Pero aquí, con los famosos plugins, yo, por ejemplo, he descargado un plugin de Tasty Recipes, que es una página muy conocida, especialista en recetas. Lo que hace ChatGPT 4 es acceder a toda la base de datos de recetas. Y aquí yo le dije, por ejemplo, a ChatGPT que me dé recetas de desayunos saludables que incluyan vegetales. Y aquí vemos cómo ha usado la base de datos de una página profesional de recetas para darme las propuestas de ideas. Por ejemplo, tortilla española, ¿no? Si yo le doy ver receta, lo que va a hacer es llevarme directamente a la página con la información veraz de cómo puedo preparar este plato. Entonces, de esta forma evito las alucinaciones. Otra cosa interesante que podemos hacer dentro de la docencia, ya para finalizar, es, yo no tengo idea de programación, pero miren, antes de comenzar este webinar, yo le dije esto a ChatGPT y usé algo llamado Code Interpreter, que también está disponible en la versión 4. Y le dije, ¿sabes qué? Deseo crear un juego tipo ping pong, así simple, que pase la pelotita y esto. Pero yo no sé programar esto. Y me dijo, ok, ¿en qué opción quieres? Yo le dije, quiero que sea un juego que funcione en un navegador. Inmediatamente, mire, me hizo el código. Yo no le pedí ni le di instrucciones algunas de cómo hacer esto. Simplemente me dijo, este es el código y es lo que tienes que crear. Lo único que me pidió al final, me dijo, ¿sabes qué? Créate una carpeta con 3 archivos. Y aquí está. Miren, voy al escritorio, creé esta carpetita, cualquiera puede crear una carpeta, sinceramente, y le puse el nombre de Ping Pong Game. Me dijo, créate 3 archivos y en cada archivo le vas a poner el código que te he dado. Yo ahora le doy doble clic y miren, acabo de crear en tiempo récord, el lado izquierdo soy yo y el otro lado es la IA. Entonces yo puedo subir y bajar y se va anotando la puntuación. Como me acaban de anotar un gol, voy a decirlo así, por eso dice número 1, ¿no? Si me dejo anotar otro, va a subir el puntaje, ¿lo ven? Salió número 2. Entonces, incluso personas como nosotros que no sabemos demasiado de códigos, podemos crear juegos. No solo nosotros, también nuestros estudiantes. Así que quedo atenta a cualquier pregunta o duda que tengan, pero por ahí espero que hayan podido explorar un poquito de lo que hemos podido hacer con estas estrategias. Muy bien, gracias Tatiana. Y con estos aplausos virtuales te agradecemos por tu ponencia, porque realmente nos estás permitiendo conocer más de la IA y sobre todo seguir aprendiendo para la incorporación innovadora, responsable y ética en la docencia. Así es que a continuación tenemos el espacio de las preguntas que estamos recogiendo del público y también hemos podido agruparlas para que tú vas a responderlas, por favor, a continuación. Y entonces, la primera de ellas sería, ¿cómo se puede corroborar si un trabajo académico de un alumno es copiado por IA? ¿Existe alguna plataforma que indique contenido de IA? Y simultáneamente en esa línea, ¿cómo validar que IA es confiable para realizar resúmenes de artículos científicos? Bien, sobre el primer punto, no existe una plataforma que nos confirme al 100% si un trabajo ha sido o no creado por IA. ¿Por qué?
porque vivimos en una era en donde tenemos algo llamado la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es esto? La habilidad de una máquina de tomar algo que ya aprendió previamente y crea cosas nuevas usando el conocimiento que aprendió previamente. ¿Qué sucede? Cuando un alumno pide un ensayo, una tarea, si lo hace de forma bien planteada, una máquina puede usar el conocimiento previo para crear algo completamente nuevo. Y herramientas como Turnitin o GPT-0 o otras que hay para detectar plagio, tienen aún muchas falencias para poder detectar al 100% si algo fue generado o no por IA. Lo que se puede hacer, sí es importante, es establecer políticas de uso de IA en el aula y establecer también otras formas de evaluar. Normalmente hemos hecho siempre un enfoque mucho en el producto final del alumno, en el ensayo final, no sé, la presentación final, la tarea final. Pero ahora también tenemos que prestar atención al proceso. Muchas veces a mis alumnos uso Loom, por ejemplo, que es para grabar la pantalla gratis. Explícame qué proceso has seguido para llegar a este ensayo. Explícame el proceso que has seguido o qué páginas has usado para llegar a este trabajo final. ¿Cuánto tiempo te ha tomado? ¿Qué has leído? ¿Qué has investigado? Fuera también sumar el trabajo dentro de la clase, ¿no? Si vamos a trabajar con IA, establecer cuánto está permitido trabajar con IA y cuánto por un humano. ¿En qué momento se va a trabajar con IA y en qué momentos no? Entonces, eso va a depender mucho de las instituciones educativas, del criterio del docente y de las necesidades que vayan viendo dentro de cada necesidad académica, ¿no? Que vayan explorando. Muy bien. Ahora, sí existen páginas para esto, pero no tienen una veracidad al 100% por la inteligencia artificial generativa. Tatiana, ¿Cuál era en la tu opinión- segunda pregunta, Irene? Sí, adelante. ¿Qué sucederá en tu opinión con los derechos de autor? ¿Existirán regulaciones para citar las fuentes originales? Bien, te pongo el caso de Adobe. Adobe es una empresa muy grande que también está incursionando en inteligencia artificial. Han creado programas como Photoshop y otros que son muy conocidos, y ellos también tienen ahora Adobe Firefly, que es para generar imágenes con inteligencia artificial. ¿Y qué han hecho ellos? Han entrenado su modelo de inteligencia artificial solamente usando la biblioteca de imágenes que ellos ya tenían o que son libres de derechos de autor. De esta forma, cada imagen que uno genera en su plataforma no está incurriendo en ningún, digamos, copia o copiando algún estilo de otro artista. Pero hay otros modelos de inteligencia artificial que cada uno maneja diferentes políticas de uso de copywriting. Por ejemplo, hay unas que te dicen, si tú estás en la versión de paga, tienes derechos comerciales. Si no, esta imagen no te pertenece comercialmente hablando. En el caso de Canva, por ejemplo, dice, el uso de tus imágenes con IA están 100% a cargo tuyo, ¿no? Pero Canva también no se hace responsable. Entonces, cada plataforma está manejando esto muy a su criterio. Pero el caso de Adobe creo que es un gran caso que va en un lado más ético, ¿no? Del trabajo con IA, pero ya dentro de la docencia nosotros sí, como en cualquier otra fuente de información, se puede citar tanto la fuente como la página y como la prompt o la indicación que se ha usado para tener un resultado con estos chatbots o cualquier otra herramienta. Muy bien, Tatiana. ¿Qué herramientas tú consideras que se pueden usar para elaborar animaciones como las que has mostrado? ¿Y qué programas recomiendas usar para crear videos de personajes que se muestren hablando? ¡Wow! Hay un montón. Yo les sugiero que entren a futurepedia. Bien, acá les voy a compartir brevemente. Excelente. Futurepedia.io es una especie de enciclopedia, pero de
herramientas de IA, ¿no? Entonces, digamos que si yo quiero acá ver todo lo que es como herramientas para hacer avatars o editar video, por ejemplo, simplemente selecciono acá una categoría de las mejores herramientas para hacer avatars y aquí me da varias, ¿no? Yo les recomiendo que prueben las que tienen más corazones. Por ejemplo, esta tiene 1296. Bajamos un poquito, está Lensa también. Entonces aquí ustedes pueden acceder a todas las herramientas que existen, probar cuál les gusta más, cuál no, y cada una tiene sus calificaciones, por así decirlo, ¿no? Así que usen las que sean más confiables y pueden ir probando. Lo mismo para editar audio, para 3D, para arte. Aquí literalmente tienen todas las herramientas que se puedan imaginar y pueden buscar según lo que van a necesitar. Ujú. Muy bien, Tatiana, en lo que ibas comentando, en relación a los resúmenes de artículos científicos, es otra pregunta que también tenemos. ¿Cómo validar cuál sería la IA, a tu criterio, confiable? Para artículos científicos tengo dos. Una es Consensus y la otra es Typeset. Ahora comparto nuevamente para que puedan ver cómo Sí, funcionan por favor. ambas. Bien, con Consensus, nuevamente esta es un modelo de inteligencia artificial que se ha creado específicamente para buscar documentos de investigación. A diferencia de BART o ChatGPT, que son un poco más genéricos, aquí tú puedes buscar ya sea por preguntas, como cuáles son los beneficios del mindfulness, acá me da una sugerencia, ¿no? Y me da, en el caso de que tenga esta duda, aquí me muestra todos los trabajos de investigación con el año, con la persona que los publicó, puedo citar, puedo compartir. Si quiero más información del trabajo, abro el documento y aquí tengo acceso al trabajo completo, al abstract y el autor. Entonces, de esta forma yo puedo acceder a trabajos de investigación y este otro es mi favorito también, Typeset, porque puedo subir un PDF o aquí buscar trabajos de investigación. Si coloco en español, por ejemplo, síndrome de burnout, Ujú. aquí me van a aparecer todos los trabajos de investigación en español relacionados a lo que estoy buscando con un resumen y una conclusión del trabajo. Si yo ingreso a este trabajo de investigación, por ejemplo, puedo acceder a la persona que los ha publicado, al año de publicación, el abstract, y lo más valioso de esta plataforma es que aquí, si yo selecciono el idioma español, Copilot, le puedo hacer cualquier pregunta que yo quiera sobre este trabajo de investigación y me la va a ofrecer en español. Ujú. Por ejemplo, aquí le estoy colocando, bueno, voy a colocarla en español. Dame el resumen de este trabajo. Se le podría preguntar cosas como qué método de investigación usaron, cuál fue su muestra, cuáles son sus conclusiones, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, le pedí que me dé un resumen de qué va este trabajo de investigación y como les decía, no importa que esté en inglés o en el idioma que esté, porque aquí toda la información te la responden en español. Así que eso sería. Buenísimo. Y finalmente, con el avance de la IA, Tatiana, ¿cómo cambiaría el rol del docente en el futuro? Yo creo que todo eso depende mucho de nosotros. Lo importante es que participemos en este desarrollo de esta tecnología, que no nos alejemos, sino que tratemos de ver cómo la incorporamos en clase. Hay que ser muy curiosos y aprender rápido, saber adaptarse rápidamente, porque esto avanza rápido. Nunca ha habido algo en la historia que ha avanzado tan rápido. Y esto afecta mucho el mercado laboral de los estudiantes cuando salgan, porque tienen que tener esta mentalidad de resiliencia y adaptabilidad y saber solucionar problemas rápido. Si reforzamos eso en ellos, yo creo que
que van a poder llevar un buen tiempo con esto. Efectivamente. Tatiana, nos vamos acercando al cierre de este webinar, así es que te animo a que en estos minutos finales y a manera de presentar tus conclusiones, preguntarte qué es lo que te gustaría transmitirnos como reflexiones finales. Bien, como reflexión final sería que busquen una especie de interés, porque hemos hablado de la personalización del aprendizaje. Ustedes mismos, ¿no? Somos no solo docentes, somos estudiantes. Entonces aprendamos con los estudiantes, ábranse a ellos también. Si tienen dudas, preguntémonos entre todos, porque acá lo que se habla mucho en Internet con esto de la IA es que hay muchas comunidades, bastantes. Y tienes dudas, hagan sus preguntas en Internet, busquen en YouTube, hay un montón de tutoriales para manejar todas las herramientas habidas por haber. Manténganse curiosos. En mi caso, yo sí veo que salió algo nuevo. Es como las noticias. En promedio, yo ya que llevo varios meses acá, les diría, cada 4 días sale una nueva cosa que uno ni por acá que va a salir. Entonces, es tan rápido que manténganse siempre frescos. En Twitter es la mejor plataforma para enterarse de noticias de IA. Y Futurepedia es una plataforma también que les puede ayudar a siempre estar frescos con nuevas herramientas. Así que estamos en esta era de adaptarnos rápido. Ciertamente. Tatiana, muy precisas, tanto tus reflexiones finales, que apreciamos y agradecemos, además de tu destacada ponencia. Ciertamente como docentes, esta noche llevamos grandes tareas, muchos desafíos, tan interesantes como también complejos, los que el contexto actual nos pone frente a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y respondiendo precisamente a ese reto, nos damos cuenta que aquí tenemos un gran porcentaje de asistentes, lo cual da cuenta de ese interés y ese deseo por mantenernos en la innovación, en la actualización, y son docentes de educación continua, muchos en gran porcentaje del programa Avanza. Y así es que tenemos que decirles que especialmente tenemos para ustedes el curso Innova en Educación con Inteligencia Artificial, el cual estará precisamente a cargo de Tatiana Torres, que hoy nos ha expuesto de manera muy especial y brillante, diríamos, muy práctica este tema. Así es que atentos porque hay información que van a recibir próximamente en sus correos, ya de manera más detallada. Los invitamos en estos segundos a continuación a que se animen a prender ahora sus cámaras para poder registrar una foto del evento. Y mientras tanto, queremos ir agradeciendo a cada uno de ustedes por su participación, por su asistencia, decíamos, por su interés en los eventos que organizamos desde la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el marco del programa Avanza. Así es que si ya estamos listos para la foto. Vamos, 3, 2, 1, ya estamos. Muy bien, entonces, muchas gracias nuevamente a ti, Tatiana, a cada uno de los participantes. Y entonces, si no tenemos algo más, Manuel, me haces la seña para decir entonces, ya estamos listos, ¿verdad? Para decir gracias. A ver, un instante. Irene, disculpa que te interrumpa, estamos próximos a sacar un comunicado acerca del reconocimiento a la innovación y buenas prácticas en la docencia de educación continua. Justamente a lo largo de lo que venimos promoviendo en la Dirección de Educación Continua, se viene esta etapa del reconocimiento a la innovación. De igual forma, atentos a sus correos electrónicos PUC, que les debe estar llegando esta convocatoria para que puedan participar todos los docentes de la Dirección de Educación Continua, especialmente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eso es todo. Y Manuel, el curso. Efectivamente, el curso ya lo anunció Irene, va a salir el 17 de agosto. Sí. Tenemos a nuestra docente ya que la han visto en pantalla, que justamente es Tatiana.
son sesiones que van a ser más que profundizar el tema de las estrategias que ha venido mencionando Tatiana para al apoyo a la docencia en este caso, ¿no? Muy Bueno. bien. Entonces, buenas noches y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, un abrazo.